Bueno, jóvenes, para hacer entonces un resumen o una compilación de información en los videos enviados el día de ayer en la clase, eh, vamos entonces a hacer un análisis del concepto de gravedad de acuerdo a Isaac Newton, ya que el concepto de gravedad de acuerdo a Albert Einstein es un concepto un poco más avanzado y se aplica más que todo en donde eh, hay espacios muy grandes y velocidades muy grandes. Entonces el concepto de gravedad para Isaac Newton es un concepto básicamente que afecta, ya sabemos que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros segundo cuadrado y es un concepto que afecta a todos los cuerpos sin excepción de acuerdo al cuerpo celeste en el cual se encuentren. Esa es la gravedad en la Tierra, pero en la Luna la gravedad es diferente y todos los planetas tienen gravedades diferentes. Entonces, todo depende del tamaño del cuerpo celeste. Esta gravedad no es única. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrar valores de gravedad diferentes, muy aproximados a 9,8, pero diferentes dependiendo el sitio en el cual nos encontremos en la corteza terrestre. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aquí está el mar y tenemos, por ejemplo, que esto es Buenaventura, entonces quiere decir que acá estamos a nivel del mar, ¿sí? O sea, a 0 metros sobre el nivel del mar. 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el valor de la gravedad en este punto, por estar más cercano al centro de la Tierra, el valor de la gravedad aquí es mayor. Entonces podemos hablar de que la gravedad en Buenaventura puede ser un valor, por ejemplo, de 9,83 metros segundo cuadrado. A medida que vamos ascendiendo sobre el nivel del mar, entonces nos encontramos aquí, por ejemplo, en Cali, ¿sí? Entonces en Cali ya tenemos una altura aproximada de 987 metros sobre el nivel del mar. Ya cuando nos encontramos a 987 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que hemos subido esa distancia, ¿sí? Entonces allí el valor de la gravedad empieza a descender. Entonces podemos decir, por ejemplo, que la gravedad aquí ya tendría un valor aproximado de 9,79 metros segundo cuadrado. Y si ya seguimos subiendo y llegamos, por ejemplo, a Bogotá, donde en Bogotá ya tenemos una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, esa es la altura con respecto al nivel del mar en la cual nos encontramos en Bogotá, entonces el nivel o el valor de la gravedad aquí va a ser mucho menor, entonces podemos estar hablando de 9,7 metros sobre segundo al cuadrado. Y subimos mucho más y subimos mucho más y llegamos, por ejemplo, a una altura, digamos, como la de La Paz en Bolivia, ¿sí? La Paz, Bolivia, que es una altura aproximadamente de 3.800 metros sobre el nivel del mar, entonces quiere decir que está a la altura con respecto al nivel del mar, entonces allí la gravedad ya tendría un valor mucho menor, ¿sí? Que sería aproximadamente de 9,65 metros por segundo cuadrado. Entonces observemos que a medida que vamos ascendiendo sobre el nivel del mar, el valor de la gravedad va disminuyendo ya que estamos alejándonos más y más del centro de la Tierra. Y recuerden que la gravedad es, de acuerdo a el primer video que vimos, es supuestamente una fuerza, pero realmente la gravedad no es una fuerza. Es más, las unidades de gravedad metro segundo cuadrado no corresponden a fuerza. La gravedad realmente es una aceleración. Miremos que esta es una unidad de aceleración.
Entonces, la gravedad no es otra cosa más que la aceleración con la cual el centro de la Tierra, ¿sí? Atrae o los cuerpos hacia él, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Entonces, es la cantidad de aceleración que se imprime a los cuerpos para que estos se aceleren y con una velocidad determinada traten de llegar al centro de la Tierra. Ese es el concepto de gravedad, es una aceleración. Entonces es importante que tengamos claro eso. Como tal, entonces Isaac Newton en su segunda ley, la ley del movimiento, donde dice, básicamente Isaac Newton nos dice que las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas son aquellos efectos que generan movimiento. O sea, que las fuerzas son las que producen el movimiento. Segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que provoca un movimiento? Unos efectos denominados fuerzas, ¿sí? ¿Y qué es una fuerza? Una fuerza es el efecto, ¿sí? Efecto de tracción o de empuje que se imprime a un objeto para que éste se acelere y en él haya movimiento. Recuerden que los movimientos pueden ser en muchísimas direcciones, ¿sí? Como lo vimos, movimientos horizontales, verticales, en 2 dimensiones, pero todos ellos están afectados por fuerzas. Entonces, de acuerdo a Isaac Newton, las fuerzas son aquellos efectos que generan movimiento. Entonces, hasta el momento habíamos visto dentro de la mecánica clásica la cinemática, donde estudiamos todos los movimientos, pero sin tener en cuenta la causa que los produce, ¿sí? Entonces, ahora que empezamos dentro de la mecánica clásica a ver la dinámica, estamos en dinámica, ¿sí? Empezamos a ver ya el movimiento, pero estudiando aquellos efectos que generan dicho movimiento, y esos efectos se denominan fuerzas. Y cuando el movimiento es un movimiento vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Esas fuerzas que se producen o que afectan allí, ¿sí? Se les denomina peso. O sea, el peso, lo que nosotros llamamos peso, el peso es una fuerza. Entonces, el peso es una fuerza y es una fuerza que provoca que los objetos caigan, o sea, que el objeto vaya hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, es una fuerza que genera ese movimiento natural, ¿sí? De inercia, movimiento natural, que hace que los cuerpos caigan. Entonces, cuando Isaac Newton experimenta lo de la manzana, él determina que es una fuerza denominada peso la que hace que la manzana caiga libremente buscando el centro de la Tierra. Pero ese peso, ¿sí? Es una fuerza que se ve afectada definitivamente por la gravedad. O sea que la gravedad afecta la condición de esa fuerza denominada peso, ¿sí? Entonces allí es donde postula dentro de la segunda ley de Newton, su segunda ley, él dice que la fuerza es igual a la masa del cuerpo que se está moviendo multiplicado por la aceleración. Esta es una fórmula general de Isaac Newton que describe en sí el comportamiento del movimiento. Entonces, la fuerza es el efecto que genera el movimiento. ¿Pero qué se mueve? Un objeto que posee una masa determinada y al moverse se acelera, ¿sí? Genera una aceleración, o sea, unos cambios de movimiento, unos cambios de inercia, ¿sí? Ese estado de quietud, ese estado de reposo, un cuerpo sale de ese estado de quietud o reposo gracias al efecto de una fuerza. Y cuando se aplica la fuerza, este objeto se acelera hasta que cambia su velocidad. Ese es el concepto de la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Y como el peso en física se define con la letra W mayúscula, ¿sí? W es peso. Ahora, como ese peso es una fuerza, entonces yo podría decir
que esta fórmula, ¿sí?, traducida al peso, no es otra cosa más que la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Pero en este caso, como el cuerpo está cayendo, esa aceleración no es otra más que la gravedad, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la aceleración es la gravedad. Por lo tanto, el peso, que es una fuerza, ¿sí?, no es otra cosa más que la masa del objeto que cae multiplicada por la aceleración de la gravedad. O sea que mi fórmula para hallar el peso de cualquier cuerpo queda resumida como que W, que en este caso es peso, es igual a la masa del cuerpo que cae multiplicado por la aceleración de la gravedad. Ese es entonces el concepto general de la fuerza del peso.